Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Noticias al Punto. Aquí estamos, como siempre, en este penúltimo día del mes de agosto. Un mes sumamente caluroso, pero a la vez con una tormenta que afectará a la República Dominicana. Lluvias y un sinnúmero de tormentas, no solo como fenómenos naturales, sino también como fenómenos políticos y situaciones sociales que han sucedido en la República Dominicana. Y nosotros le damos seguimiento a lo que sucede en el país y en el resto del planeta. Gracias por estar con nosotros en Noticias al Punto a través del Luna TV Canal 53. Aquí estamos para contarles lo que sucede en nuestro país y un poco más allá de nuestras fronteras. Quédese ahí, vamos inmediatamente a los titulares. Aplazan nuevamente juicio de fondo de la operación Antipulpo. Senador de la oposición asegura que Luis Abinader está dando sus últimos aletazos. Arrestan al propietario de la empresa de plásticos vinculada a explosión en San Cristóbal. Bien, vamos a dar los detalles de estas y las demás informaciones. Han arrestado a 2 personas presuntamente vinculadas con la explosión ocurrida en San Cristóbal. Los propietarios de Vidal Platz, Maribel Sandoval y Edward Vidal. Estos han sido arrestados en el día de hoy. De las autoridades indican que en esta empresa Vidal Platz se habría originado el incendio que dejó al menos 33 personas fallecidas, una decena de desaparecidos y decenas de personas lesionadas, unos 60 heridos, aparte de un número todavía indeterminado de pérdidas aún no cuantificadas a todo alrededor de ese centro, el mismo centro de San Cristóbal en la parte sur de la República Dominicana. Bien, lo primero que quiero es agradecer la presencia de ustedes aquí para que el país se vaya enterando de la realidad que desde el punto de vista jurídico estamos viendo. Lo primero es que el señor Edward Vidal fue citado por el Ministerio Público y cuando fue citado, aún estando en San Pedro de Macorís en cuestiones de su trabajo, vino desde San Pedro de Macorís hasta aquí a San Cristóbal. Tuvimos una entrevista muy cordial con la fiscal del distrito, con la fiscal de la provincia, nos pusimos a la orden y por tanto creo que era innecesario el montaje del aparataje del apresamiento y del allanamiento porque simplemente le quieren vender al país circo. Lo segundo es que el supuesto informe provisional de los bomberos es un amasijo de mentiras, medias verdades y manipulación. Lo primero que dicen es que acumulación de gases. Ahí no podía haber acumulación de gases en Vidal Plastic SRL porque la empresa tenía la edificación, ventilación hacia 4 lugares que simplemente estaban protegidos por una verja de hierro sin ventanas. De manera que cualquier gas que hubiera ahí hubiese podido saliendo. Segundo, esa empresa no opera con ninguna clase de agente químico para que ellos estén hablando disparate de que se debió a gases. ¿Por qué? Porque simplemente ahí se reciclaba plástico, se cortaba plástico con 2 molinos, uno más grande, uno más pequeño, alimentados por energía eléctrica, que con una cuchilla iba cortando los plásticos y poniéndolos en pedacitos. Y eso es lo que se le vende a fundas y tapas de botellones, cosas de eso. Es decir, ahí no había una fábrica de plástico. Esa es una vulgar mentira del Ministerio Público, de los bomberos y de quien sea que lo diga. Segundo, tienen que decirle al país que esa empresa estaba cerrada, que la planta eléctrica, los molinos, los escritorios, todo había sido removido de ahí desde el mes de mayo aproximadamente, porque ya la empresa había rentado en el parque de Zona Franca Pisán de aquí un local para establecerse y ya tenía hasta el permiso de uso de suelo por parte del ayuntamiento. Ahora, ¿por qué no dicen que la empresa contratista de la construcción del parqueo y la plaza
que se la adjudicaron por 369 millones de pesos, desde el sábado anterior había tenido ahí maquinarias pesadas trabajando. Que si deben decirle al país que si la explosión hubiese ocurrido en el local de Vidal Plaza, su único empleado que falleció no muere calcinado, muere por asfixia, por inhalación de humo. Entonces, ¿cómo es que el único empleado que está a donde se produjo supuestamente la explosión no tenía una quemadura en ninguna parte de su cuerpo, sino que inhaló humo, no pudo respirar y lamentablemente falleció? Cosa que lamentamos muchísimo porque era un empleado que tenía más de 20 años trabajando para la empresa Vidal. Este caso ocurrido el pasado 14 de agosto, que ha conmocionado a todo el país, se presume que habría sido por diferentes químicos acumulados y a la vez plásticos en el centro de operaciones de esa compañía de plásticos, quizás que no tenía todos los permisos aparentemente y sobre todo un mal manejo de diferentes productos inflamables. Hay que recordar que en nuestro país el control en cuanto a este tipo de empresas es mínimo. Hay que entender que además de las personas propietarias deberían investigar a todo el perteneciente, en el caso de Industria y Comercio, Digenor, que estarían que hacer las investigaciones y a la supervisión de estas empresas. Es importante que también se investigue si hubo algún tipo de negociación para no vigilar, no supervisar y quizás permitir estos procedimientos irregulares en este tipo de empresas. Además, hay que hacer un llamado a las autoridades para que se pongan alerta y también a la ciudadanía, a los propietarios de empresas, para evitar que este tipo de casos sucedan. A veces por usted no perder un día de trabajo en arreglo, supervisión, verificación, podría perderlo todo, como pasó con esta empresa, que no solo lo perdió absolutamente todo en cuanto a la empresa, sino que ahora va a tener que llevar un proceso judicial por la muerte de quizás alrededor de unas 40 personas, porque todavía hay algunos que no han podido ser localizados y se presume que estarían debajo de los escombros, aparte de personas con lesiones permanentes y las pérdidas millonarias. No va a haber, estas personas no van a tener económicamente cómo pagar con todo lo sucedido, de ser realmente y totalmente culpables, que aparentemente habrían sido o serían los responsables totales. Debemos crear conciencia y salvaguardar la vida de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros colaboradores y obviamente de todos los predios. Pero ya que hay personas irresponsables que no tienen ningún concepto del respeto a la vida en sí, ni el respeto a las leyes, bueno, pues entonces para eso hay un sueldo que se le paga a los supervisores en las diferentes instituciones gubernamentales que tienen que ver con la vigilancia de este tipo de hechos. Personas que están preparadas, porque aquí hay personas preparadas, pero entonces, ¿qué sucede? Esto no debió pasar y debe investigarse a los supervisores que tenían que vigilar la empresa Vidal Plaza en San Cristóbal. Debe verificarse en San Cristóbal qué sucedió con los empleados públicos que tenían que haber evitado este hecho fatídico, uno de los más grandes de la República Dominicana en cuanto a muertes, que obviamente es lo principal, porque la parte física, la parte económica se podrá recuperar a largo plazo y el Estado Dominicano podría aportar para ayudar a algunas personas. Sin embargo, las vidas, estamos hablando de más de 40 personas que va a dejar como saldo este caso tan grave, tan grande, por irresponsabilidades de varias personas, 3, 4 personas, los principales. Porque obviamente no solo estas personas, ya habrían otros que aunque no tengan una responsabilidad legal, sí la tenían moralmente. Porque había personas ahí que pudieron haber evitado esto al denunciar lo que estaban viendo, que quizás no tienen o no cae sobre sus hombros la ley, porque no tenían esa responsabilidad económica, no eran propietarios, no eran los supervisores, pero sí moral.
si estamos viendo algo que puede poner en peligro o pone en peligro la vida de los ciudadanos, vamos a denunciarlo por encima del amiguismo, por encima de la cercanía, por encima de cualquier cosa. Lo que no hay nada por encima de la vida, nada está por encima de la vida. Y qué pena, lamentablemente quisiéramos poder devolvernos, pero ya que este caso sucedió, ya que estos culpables, quienes sean, mataron a más de 40 personas y provocaron lesiones permanentes a decenas de personas y provocaron pérdidas millonarias, vamos a tratar, ya esto no se puede resarcir, no va a haber forma alguna de resarcir este daño a la población, a los familiares, a San Cristóbal, al país. No hay forma alguna de resarcirlo. No hay en ningún tiempo posible. Entonces, vamos a evitar que este caso se repita, que no tengamos que decir otro más. Vamos a evitarlo, porque así como sucedió en Santo Domingo hace ya unos años, y así como ha pasado en diferentes lugares, como sucedió en Tamboril, y se repitió en una zona cercana hace pocos años, pero vamos a ejecutar, y por eso es importante que investiguen y castiguen también a los empleados públicos que tenían que hacer su trabajo y no lo hicieron. Es importante para que no se invente de nuevo, porque mientras no haya régimen de consecuencia, vamos a seguir teniendo casos como estos y nos vamos a seguir viendo como un país desordenado y descontrolado, del que aparentemente habría que salir huyendo, porque si no nos mata la falta de salud pública en el país, si no nos matan en un accidente o un delincuente o a una mujer en un feminicidio, nos puede matar entonces el lugar donde trabajamos por el descuido general. Debemos hacer algo. Si no, vamos a tener que salir huyendo de este país, porque encima de todo, los impuestos nos siguen ahogando. Entonces, ¿para qué son los impuestos? Si con todos los impuestos que se paga en la República Dominicana no había un supervisor que cerrara a Vidal Plast en San Cristóbal, con el presupuesto complementario que acaba de aprobarse en el Congreso Nacional, con los impuestos que pagamos, con los préstamos que estamos pagando y se están tomando deliberadamente, descontroladamente, si no puede un empleado evitar, una persona, por lo menos evitar la muerte de tantas, entonces hay que cerrar el país, señores. Hay que cerrar esto, debemos dejar esto baldío e irnos porque es infuncional. Irnos a merced de otro sistema que quizás funcione un poquito mejor, a rendirnos a otro sistema que quizás funcione porque el de nosotros está descalabrado. En otra información, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para el próximo lunes 4 de septiembre a las 9 de la mañana el juicio de fondo seguido a los imputados del caso llamado Antipulpo, donde se encuentran dos hermanos del expresidente y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, y varios ex empleados públicos del gabinete de ese partido morado. La audiencia fue pospuesta a razón de que la acusada Livni Arodi Valenzuela Matos adquirió este martes un nuevo defensor, quien expresó que no le fue posible leer al día de hoy la acusación en este poco tiempo. Vamos a escuchar. Tenido la petición de aplazamiento de la audiencia con relación al abogado de la defensa técnica que asiste, la ciudadana Livni Arodi Valenzuela. El abogado ha pedido al tribunal aplazamiento de la audiencia, estableciendo de que fue asignado el caso en el día de ayer por la Defensoría Pública
y que si bien él viene desde el principio en el proceso, ha sido representando a otro procesado. En ese sentido, el tribunal entiende que el abogado, si bien no ha tenido la defensa de la procesada, al día de hoy maneja lo que es el proceso. Sin embargo, el tribunal debe salvar lo que es el debido proceso a los fines de que la decisión que emane de este tribunal cuente con una legitimidad. En ese sentido, el tribunal entiende entonces que es prudente darle un plazo al abogado para que pueda armonizar la defensa técnica con la material con relación a la procesada. Hay que recordar que además del caso Antipulpo también se esperaría el resultado del juicio de fondo del caso Medusa, donde está involucrado Jean Alain Rodríguez, que volvió a trabajar después de más de 2 años de estar apresado, acusado de malversación en la construcción del centro penitenciario de Las Parras, conocido como la cárcel Nueva Victoria, donde además están implicados otras personas, entre ellos el ex ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, el cual no ha sido investigado aún, no ha sido procesado y todavía se encuentra en este caso ileso, aunque fue destituido, salió de este importante cargo y no se ha vuelto a escuchar absolutamente nada sobre Lisandro Macarrulla. Y un amplio equipo de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales avanza en la investigación de diversos ilícitos en Manabao, Jarabacoa, que afectan zonas boscosas y diferentes fuentes claves para que estos puedan funcionar como han venido importantes en la alimentación del río Yaque del Norte, en la primera etapa de su recorrido. Manuel Pérez, responsable de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos del Ministerio de Medio Ambiente, realiza las indagatorias en coordinación con fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que dirige Francisco Contreras. En las inspecciones trabajan además un personal de la Dirección Jurídica del Medio Ambiente, militares del Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA, entre otros. Los equipos detectaron algunas violaciones ambientales en comunidades como Yaquecillo. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, ha instruido para que se realicen este proceso y la detención de las personas que tienen que ver con este daño medioambiental en Manabao, Jarabacoa. Y volviendo al tema de San Cristóbal, el Instituto Nacional de Patología Forense y el director de ese instituto han estado dando la información en el día de hoy de que un total de 19 cadáveres, resultado de la exposición ocurrida en San Cristóbal, de la explosión ocurrida en San Cristóbal, no han podido ser reconocidos debido al estado de deterioro de los segmentos corporales que se encuentran en la morgue judicial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Además, la entidad indicó que unos 15 cuerpos han sido entregados a sus familiares debidamente identificados. El informe presentado por el doctor Santos Jiménez, director de Patología Forense, indica que como resultado del siniestro ocurrido el pasado 14 de agosto en la provincia de San Cristóbal hubo un total de 34 personas fallecidas, algunos en el evento y otros recibiendo atenciones médicas en los centros de salud. Al respecto precisó que 22 familias han reclamado que se realicen pruebas genética basada en el ADN con el objetivo de identificar a sus parientes. No obstante, manifestó que este es un proceso complejo que conllevará tiempo para obtener los resultados de verificación genealógica. Un proceso bastante difícil, un caso que obviamente nos va a mantener a nosotros aún pendientes por un buen tiempo. Vamos a hacer una pausa, en breve retornamos con más informaciones aquí en Noticias al Punto. Quédense con nosotros, no se muevan.